¿Cómo se suman y se restan las raíces? Pues bien, para poder sumar o restar raíces, estas deben tener el mismo índice y el mismo radicando. El índice es el número que se le coloca aquí. Estas raíces, al no tener nada ahí, significa que son raíces cuadradas, es decir, que en todas hay un 2 en el índice. Y el radicando es lo que hay dentro de las raíces. Vale, entonces hemos dicho que para poder sumarlas y restarlas deben ser iguales tanto el índice como el radicando. En este ejemplo que tenemos puesto aquí, nos damos cuenta de que los radicandos no son iguales, los índices sí, todas se tratan de raíces cuadradas. Por tanto, para poder sumarlas y restarlas, tendremos que buscar un mismo radicando. ¿Cómo vamos a buscar un mismo radicando? Pues bien, en este tipo de ejercicio, lo primero que se suele hacer es todos los números que no sean primos, los vamos a descomponer en factores primos. Por tanto, vamos a comenzar. Tenemos aquí 48. Lo vamos a descomponer en factores primos. Por ejemplo, 48 lo vamos a dividir entre 2. Nos da 24. 24 lo vamos a dividir entre 2 y nos da 12. Entre 2 nos da 6. Entre 2 nos da 3 y entre 3 nos da 1. Vale, por tanto, con esto hemos visto que 48 es lo mismo que 1, 2, 3, 4, es decir, 2 elevado a 4 por 3 elevado a 1. Ya hemos descompuesto el número 48 en un producto de factores primos. Vale, vamos a hacer lo mismo con el 75. 75 lo vamos a dividir entre 3 y nos da 25. Lo vamos a dividir entre 5, nos da 5 y entre 5 de nuevo nos da 1. Por tanto, 75 es igual a 3 por 5 al cuadrado. Vale, vamos a continuar. Vamos a hacer lo mismo con el 81. 81 lo dividimos entre 3. 81 entre 3, 27. Entre 3, 9. Entre 3, 3. Y entre 3 nos da 1. Por tanto, 81 es igual a 3 elevado a 4. Ahora, con el 108, lo mismo. Ponemos 108 y empezamos. Dividimos 108 entre 3. Nos da 36. Entre 3, 12. Entre 3, 4. Entre 2, 2. Y entre 2 nos da 1. Y 108 será igual a 3. Bueno, 2 al cuadrado por 3 al cubo. Bien, lo que hemos hecho es factorizar todos los números que no eran primos en factores primos. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es reescribir nuestras sumas y restas de raíces, pero en vez de poniendo los números que no son primos, los vamos a poner como factores primos. Vale, vamos a empezar a escribirlo. Tenemos raíz de 48, pero 48 es igual a 2 elevado a 4 por 3. Por tanto, en vez de 48, vamos a poner 2 elevado a 4 por 3. Y la raíz que no se nos puede olvidar. Vale, esto es más. El 5 lo dejamos igual. Y ahora tenemos la raíz de 75. Pero en vez de 75 vamos a poner 3 por 5 al cuadrado. Vale. Más el 2 lo dejamos y la raíz la dejamos. Y en vez de 81 ponemos 3 elevado a 4. Menos, y ahora en vez de 108 ponemos 2 al cuadrado por 3 al cubo. Vale. Ahora, esta expresión que hemos puesto ahora puede parecer más complicada que la que teníamos al principio, pero este paso es fundamental para poder sumar y restar nuestra expresión. Vamos ahora a explicar el siguiente paso. El siguiente paso que vamos a hacer es utilizar una propiedad de las raíces que nos dice que la raíz de A por B es igual a la raíz de A por la raíz de B. Con esta propiedad hay que tener mucho cuidado, porque no siempre funciona. Pero en el caso de que nuestros números A y B sean positivos, no hay ningún problema, va a funcionar siempre. En nuestro caso, todos los números son positivos, por tanto, siempre va a funcionar. Vale, entonces vamos a utilizar esta propiedad en el primer término de nuestra suma. Por tanto, nuestra A es 2 elevado a 4 y nuestra B es 3, por lo que nos va a quedar la raíz de 2 elevado a 4 por la raíz de 3. Vale,
vamos a seguir utilizándola. El 5 se queda igual. Y aquí vamos a volver a utilizar nuestra propiedad. Nos queda raíz de 3 por raíz de 5 al cuadrado. Vale, vamos a seguir. Aquí ahora vamos a hacer otra cosa. Tenemos 3 elevado a 4. Entonces, para facilitarlo un poco, vamos a poner el 4 como 2 más 2. Eso es lo mismo. 3 elevado a 2 más 2 es 3 elevado a 4. Ahora, una propiedad de las potencias nos dice que a elevado a b más c es igual a a elevado a b por a elevado a c. Por tanto, 3 elevado a 2 más 2 lo vamos a poner como 3 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Vale, entonces una vez lo tenemos puesto así, vamos a volver a utilizar esta propiedad. El 2 lo dejamos y ahora nos queda raíz de 3 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado. Menos, y otra vez la propiedad, tenemos raíz, hemos puesto muy grande, la raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 3 al cubo. Vale, vamos ya a borrar las propiedades y vamos a continuar resolviendo nuestras sumas y restas de raíces. Ahora aquí nos fijamos en que podemos hacer algunas cuentas que serían sencillas. Por ejemplo, la raíz de 5 al cuadrado es 25. Y la raíz de 25 sabemos que es 5. Por tanto, aquí ya podríamos reducir. Y pondríamos por 5. Ahora, aquí va a pasar lo mismo. 3 al cuadrado es 9. Y la raíz de 9 vale 3. Por tanto, en vez de esto vamos a poner un 3 de la primera raíz y un 3 de la segunda. Aquí lo mismo, 2 al cuadrado, 4. Raíz de 4 vale 2. Ponemos el 2. Ahora, aquí tenemos 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 es 16. Y la raíz cuadrada de 16 la podemos poner como 4. Bien, ahora nos fijamos, aquí tenemos 5 por raíz de 3 por 5. Los números se pueden multiplicar y 5 por 5 es 25. Ponemos 25 por raíz de 3. Ahora 2 por 3 y por 3 son 18. Por tanto, vamos a poner ya más 18. Menos 2 por raíz cuadrada de 3 al cubo. Vale, esta expresión es la que nos queda. Nos fijamos en que estas dos raíces que tenemos aquí ya sí podríamos sumar, porque tenemos el mismo índice y el mismo radicando, que sería 3. Pero aquí nos damos cuenta de que todavía podemos hacer algo más. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, poniendo 3 elevado a 3 como 3 elevado a 2 más 1. 3 elevado a 2 más 1, por la propiedad de las potencias que hemos visto antes, sería 3 elevado a 2 por 3 elevado a 1. Esto lo podemos separar en dos raíces. Nos quedaría la raíz de 3 al cuadrado por la raíz de 3. 3 al cuadrado, 9. Raíz de 9 vale 3. 3. Ahora, 2 por 3, 6. Nos quedaría menos 6 por raíz de 3. Obviamente, estos pasos no hay que realizarlos todos siempre. Simplemente los estamos haciendo para que veamos paso a paso qué es lo que sucede. Pero se podría hacer de manera mucho más rápida. Vale, por tanto ahora tenemos 4 raíz de 3, 25 raíz de 3 y 6 raíz de 3. Vamos a ponerlo. 4 raíz de 3 más 25 raíz de 3 menos 6 raíz de 3. Y este más 18, que no podríamos sumarlo ya que no tiene raíz de 3. Y como no tiene las mismas raíces, no podríamos sumarlo. Pero todos estos términos sí van acompañados por la misma raíz. Por tanto, nos quedaría como 4 más 25 menos 6. Y todo ello multiplicado por la raíz de 3. Y el 18, que no se nos puede olvidar, más 18. Esto será igual a 4 más 25, 29, menos 6, 23. 23 por raíz de 3 más 18. Y con esto habríamos llegado a la solución de nuestra suma de raíces, habiendo aplicado paso a paso todo y habiendo explicado el procedimiento. Y así es como se sumarían y restarían raíces.